Lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas de Jerusalén, un aire de expectación flotaba sobre la ciudad. Las noticias del conflicto entre Irán e Israel se esparcían como el fuego en la paja, suscitando temor entre las naciones. Sin embargo, en medio de la angustia, el Señor se disponía a revelar su plan soberano, como había prometido a través de sus profetas. El profeta Ezequiel, en su soledad, sintió un estremecimiento en su espíritu. Recordaba las palabras del Señor: yo traeré contra ti a las naciones. Se levantó de su lugar y comenzó a transitar por las calles de la ciudad, su corazón palpitando ante la inminente revelación. ¿Qué harás, oh Dios, en este tiempo de desesperación?, murmuró para sí mismo. En su interior, luchaba con la inquietud de un futuro incierto. De repente, la voz de Dios resonó en su corazón como un trueno: Ezequiel, mira al horizonte. Las casas de Israel se llenarán de terror, los corazones de los guerreros se desmayarán, pero en medio de la tempestad, mi gloria será manifestada. Mientras el profeta miraba, una nube brillante se acercaba desde el este, llenando la atmósfera con un resplandor divino. Así dice el Señor: pondré mi mano sobre la tierra y haré que los pueblos se vuelvan a mí. Yo estoy forjando un camino a través de la angustia y mi pueblo reconocerá mi poder. La visión se tornó más clara. Ezequiel vio a las naciones alineadas. En su mente resonaban palabras de Jeremías: ¿acaso no he de castigar a estas naciones?, dice el Señor, y de un pueblo distante no ha de ser su grito? Las promesas de Dios eran irrevocables, incluso en el juicio, había un plan de redención. La remanente de Israel clamaba en sus sinagogas, su anhelo de libertad y paz resonaba en cada rincón. En medio de su sufrimiento, también crecía un clamor a Dios, un eco de la súplica por la salvación. Y así, el Creador se movía entre ellos, preparando el camino para la intervención divina. ¿Cuándo, Señor, se cumplirán las palabras de tus profetas?, se preguntaban los ancianos en el templo. Cada día que pasaba parecía prolongar su sufrimiento. Pero el Señor respondía: no te desanimes, pues estoy cerca de los quebrantados de corazón. Mi promesa permanece. Mientras tanto, el pueblo de Israel se encontró en medio de peligros inminentes, pero en sus oraciones había un tono de esperanza. Seremos restaurados, decían unos a otros, recordando los días de gloria pasados. Moisés les había enseñado: el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. En medio de este tumulto, el gran sacrificio por venir era una sombra sobre el futuro. La palabra de Dios continuaba grabada en su mente: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El camino hacia la paz estaba aún distanciado, pero la luz de la revelación comenzaba a brillar en la oscuridad del conflicto. Justo cuando el profeta se mantenía en oración, recibió una poderosa visión: una roca que caía de lo alto y aplastaba las cabezas de los poderosos, simbolizando la soberanía de Dios sobre toda la tierra. En el fondo, resonaba la profecía de Daniel sobre el reino que no será jamás destruido. Con el corazón palpitante, Ezequiel supo que el tiempo se acercaba. He aquí, el tiempo de mi levantamiento ha llegado, dijo el Señor. Te he colocado como centinela, y anunciarás estas cosas a mi pueblo. Así, el Señor revelaría algo mayor, un plan que ya había sido trazado desde el principio de los tiempos. Mientras las nubes oscuras se acumulaban en el horizonte y las naciones temblaban, el eco de una promesa resonaba: he aquí, yo vengo pronto. ¿Qué majestuoso desenlace de estas cosas prepararía Dios para todos los pueblos? La historia de la redención todavía no había concluido, y el clamor del pueblo resonaba: ven, Señor, ven. El silencio de la noche se cernía sobre Jerusalén mientras Ezequiel continuaba su vigilia, y el peso de la revelación que había recibido aún palpitaba en su ser. En su corazón resonaban las palabras del Señor, llenas de gravitas y promesas. Mira bien, Ezequiel, los tiempos en que vives son tiempos de cumplimiento. A la mañana siguiente, la ciudad despertó tensa y expectante. Murmullos se alzaban entre las multitudes que iban y venían. En las murallas, los centinelas vigilaban con ojos llenos de preocupación, temerosos de la inminente amenaza que se cernía sobre ellos.
Ezequiel sabía que el verdadero peligro no solo venía de afuera, sino que también acechaba en los corazones de los hombres. La rebelión y la idolatría florecían entre su pueblo, y el eco de la advertencia divina resonaba: los días se acercan en que yo castigaré la rebelión de mi pueblo. Mientras la angustia se acumulaba, la voz de Ezequiel se alzó en el templo. Con firmeza, proclamó: así dice el Señor, yo seré un refugio para los que me buscan. Las naciones de la tierra temblarán, porque mi juicio será justo y mi verdad prevalecerá. Sus palabras vibraban con autoridad, y algunos se detenían para escuchar, sintiendo el fuego de la revelación intensificarse en sus corazones. Las noticias del conflicto en el extranjero resonaban también entre las ventanas galileas y los caminos de Judea. ¿Por qué, Dios, permites esto?, clamaban algunos, en busca de respuestas en medio de la tormenta. Ante este clamor, Ezequiel fue llevado una vez más a la presencia de Dios. La tempestad del alma del profeta se calmó mientras el Señor hablaba: les he llamado a ser luz en medio de la oscuridad, y en su sufrimiento, mi gloria brillará. Y súbitamente, se le mostró una nueva visión: ejércitos de naciones convergiendo, pero en medio de la batalla, un manto de luz se desplegaba, cubriendo a los justos. Oh, Israel, decía una voz, aunque se levanten contra ti, yo te he elegido. A través de las pruebas, te forjaré en mi imagen, y mi justicia prevalecerá. Las palabras de Dios se tornaban cada vez más claras. Ezequiel comprendió que el sufrimiento no era el final, sino el inicio de un gran renacer. He aquí, vendrán días en los que derramaré mi espíritu sobre toda carne, escuchó en su espíritu. En ese instante, la paz que sobrepasa todo entendimiento lo envolvió, y el temor se disipó en la esperanza. Mientras la ciudad se preparaba, las visiones continuaban fluyendo, revelando cómo las naciones que se alzaban contra Israel conocerían el juicio, pero también cómo a través de estas dificultades, el pueblo de Dios sería restaurado. «¡Cuán grandes son tus obras, Señor!», exclamó Ezequiel, tomando valor en su tarea como proclamador de la verdad divina. Los ancianos, los jóvenes y las mujeres se reunieron a su alrededor, escuchando la proclamación de que el tiempo de arrepentimiento se acercaba. Lo que un día pareció perdido sería recuperado, y todo pueblo caído sería levantado por el poder de la reconciliación divina. Así, ante el horizonte de incertidumbre, el profeta vio una mesa dispuesta en la presencia de sus enemigos, una promesa de abundancia y restauración que resonaba en salmos: tú prepares mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y mientras aquellos días difíciles se acercaban, el latido de la esperanza se iba haciendo cada vez más fuerte entre el pueblo. He aquí, un nuevo camino se abrirá, proclamó Ezequiel, un camino que conducirá a mi pueblo no solo a la libertad, sino a una nueva relación con su Dios. Pero antes de que el pueblo pudiera comprender el amplio alcance de estas palabras, un eco trascendental resonó en su interior. Los días se acercan, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel, susurró el Señor. El misterio de la redención empezaba a desenredarse con un propósito que, más allá de su entendimiento, llevaría al pueblo a un desenlace glorioso. La promesa estaba en el aire. Con un corazón ardiente, Ezequiel reconoció que el desenlace del plan de Dios se acercaba. ¿Qué gran revelación nos espera, oh Señor?, se preguntó, anhelando más de su luz en medio de la penumbra. Pronto, el plan divino se desataría. La mañana avanzaba sobre Jerusalén, y la ansiedad llenaba el aire como una nube pesada. Ezequiel, sintiendo el pulso de la ciudad, entendía que cada paso en las calles resonaba con una mezcla de temor y anhelo. Las palabras del Señor seguían vibrando en su pecho, un eco poderoso que contenía la esperanza y el juicio, la promesa y la advertencia. «Oh, pueblo de Israel», clamó Ezequiel, reuniendo a los curiosos en la plaza. «Escuchad la palabra del Señor. Venid, volved a Él con todo vuestro corazón, porque los días de la prueba están a las puertas, pero en el quebrantamiento hay restauración. Así habla el Altísimo: yo buscaré a mis ovejas, y las reuniré de todos los lugares a donde fueron dispersadas en el día de nubes y oscuridad». Los rostros del pueblo reflejaban una mezcla de inquietud y esperanza.
Las palabras de Ezequiel no solo desafiaban su condición, sino que proclamaban una verdad mayor: Dios aún estaba presente, aún en medio de los conflictos. Mientras la multitud escuchaba, una sombra pasó rauda sobre la ciudad. Ezequiel, percibiendo el cambio en el viento, levantó la vista al cielo. El Señor me dice que esto es solo el inicio de los acontecimientos. En su corazón, ardía un deseo de conocer más, de entender el tejido del plan divino que se desplegaba ante él como un tapiz. Él mismo dijo: nada se oculta que no haya de ser manifestado. Mateo 10:26. Rápidamente, el profeta se vio llevado a una visión. En su mente, se percibía una batalla sin cuartel entre reyes y naciones, con Israel en el epicentro del conflicto, como un faro en la oscuridad. El fuego de la contienda iluminaba el cielo, pero, sorprendentemente, en medio del caos, surgían ángeles con espadas desenvainadas, protegiendo a los justos y defendiendo la promesa de Dios sobre su pueblo. Así dice el Señor: la batalla es mía, y mis ángeles pelearán por Israel en los tiempos de angustia. Y aunque los hombres confíen en sus caballos y en sus carros, tú, oh Israel, confiarás en el nombre de Jehová tu Dios. Salmo 27. La voz divina resonaba, y Ezequiel sentía la urgencia de transmitir la esperanza que emanaba de esa revelación. Mientras tanto, las casas y murallas de Jerusalén vibraban con el eco de las palabras del profeta. Un pequeño grupo de ancianos, que temían que el pueblo se dejara llevar por la desesperación, se acercó. ¿Cómo podemos estar seguros, Ezequiel, de que Dios tiene un propósito en medio de esta aflicción?, cuestionaron con incertidumbre en sus corazones. Ezequiel, inspirado por el Espíritu, respondió: las Escrituras nos enseñan que los planes de Dios son más altos que nuestros planes. Isaías 55:9. Él tiene el control, y en nuestro quebranto, renaceremos. Así como las semillas necesitan ser enterradas para florecer, nosotros también seremos levantados a la nueva vida que Él promulga. Las palabras terminaron de calar hondo en la multitud, y algunos comenzaron a llorar, no de miedo, sino de una profunda convicción. Los corazones endurecidos empezaron a ablandarse mientras el mensaje de arrepentimiento y esperanza penetraba sus almas. No obstante, en su interior, Ezequiel sentía que esta revelación era solo un preludio, una preparación para algo más grande. ¿Qué será lo que tú tienes reservado para tu pueblo, oh Señor?, meditó, casi en un susurro, mientras inclinaba su cabeza ante el trono del Altísimo. De pronto, una sensación de calidez lo envolvió, y de nuevo la voz simple y poderosa del Señor resonó en su oído: les haré un pacto perpetuo, y pondré mi espíritu en su interior y haré que caminen en mis estatutos, y guardarán mis juicios y los cumplirán. Ezequiel 36:27. Así, el profeta se convirtió en el portador de un mensaje aún más asombroso. Los días no solo se acercaban para el juicio, sino para una intervención gloriosa de Dios en la historia de su pueblo. Pronto, dijo, escucharéis la promesa resonar con fuerza. El nuevo pacto se acerca, y en su luz, todo será renovado. El misterio se intensificaba, y con cada latido de su corazón, Ezequiel supo que el desenlace del plan soberano de Dios se manifestaría. Se sintió transportado por la anticipación de lo que vendría, y su voz resonó, fuerte y clara: el tiempo se acerca. Prepárense, pueblo de Israel, porque un nuevo amanecer está por surgir sobre nosotros. El sol se ocultaba lentamente tras los murales de Jerusalén, tiñendo el cielo de un rojo profundo como la sangre vertida en tiempos de guerra. Ezequiel, desplazándose entre la multitud, sentía el peso de las ansias del pueblo sobre sus hombros, como un manto pesado. El clamor de sus almas resonaba en su ser. Cada mirada cargada de incertidumbre se transformaba en un eco que respondía a la voz del Altísimo que habitaba en él. Oh pueblo de Israel, volvió a clamar con una voz que podía atravesar corazones endurecidos: la esperanza ha de renacer en medio de la oscuridad. El Señor ha de restaurar a su pueblo, y cada lágrima será enjugada. Mientras hablaba, se sintió llevado nuevamente a una visión, la cual lo envolvió en un frenesí de luces y sombras. Imágenes de conflagraciones y luchas entre reyes emergieron ante su vista. Pequeñas aldeas ardían, y sobre ellas, el humo se elevaba,
pesando sobre la tierra como un recordatorio de la desolación. Pero en esos horizontes en llamas, Ezequiel divisó una figura brillante, la cual representaba la gloria de Dios en medio del tumulto. El Señor le habló con gran autoridad: escucha, Ezequiel, vendrán días en que naciones se levantarán unas contra otras, y Israel será un objeto de discordia. Pero a través de ese fuego, yo elevaré un remanente, aquellos que son verdaderamente míos. ¿Y cómo, Señor?, preguntó Ezequiel, sintiéndose pequeño ante la magnitud del desafío. La respuesta fue poderosa, llenándole el corazón de determinación: a través de pruebas, conocerá mi pueblo que yo soy su Dios. Les daré un nuevo corazón, y un nuevo espíritu poseerán para caminar en mis caminos. Ezequiel 36 horas y 26 minutos. Intensamente, las visiones del futuro atravesaban su mente. Vio la enemistad de naciones, el ruido del conflicto resonando como una trompeta, pero también la grandiosa verdad de que el tiempo de la restauración estaba cercano. Beberán de las aguas de la redención, y en su interior florecerá un canto nuevo, un canto de vida y esperanza, decía la voz del Señor. La multitud, al oír sus palabras, comenzó a murmurar entre sí. Algunos se inclinaban para escuchar, mientras que otros reían despectivos. Sin embargo, una angustiada madre alzó la vista, sus ojos llenos de lágrimas, preguntando: ¿cuándo sucederá esto, Ezequiel? ¿Cuándo se manifestará la gloria de Dios entre nosotros? El profeta, un rayo de luz en la niebla, se dirigió hacia ella: el día vendrá como un ladrón en la noche, y aquellos que estén despiertos verán la salvación de Dios, pues Él ha prometido que no olvidará a su pueblo. Salmo 9:12. El pacto que ha hecho es más fuerte que los ejércitos del mundo. Mientras la mujer caía de rodillas, Ezequiel sintió que el fuego de la verdad ardía en su interior. Así dice el Señor: ya no serán más un objeto de burla entre las naciones, sino que verán la extensión de mi mano sobre ellos. Ezequiel 36 horas y 32 minutos. Con cada palabra, el aire vibraba. Las murallas de la ciudad temblaban, y un susurro de ángeles se unía a su voz, trayendo aliento a aquellos que deseaban creer. Pero el profeta sabía que este camino era difícil. Ezequiel miró a su pueblo y dijo: un nuevo amanecer no llegará sin un precio. Preparad vuestros corazones, porque lo que ha de venir es de proporciones divinas. El juicio precederá la gloria, tal como el quebranto precede la restauración. Y en medio de este caos, el Dios de Israel manifestará su plan en las naciones. A medida que sus ojos penetraban la multitud, Ezequiel comprendió la grandeza del propósito divino. Por lo tanto, concluyó con fervor: no temáis, oh Israel, porque el Señor hará grandes cosas. Lo que vuestros ojos verán será la culminación del pacto, y lo que parece confusión será la orquestación de la salvación. Pronto veréis nuevamente su gloria manifestada. Las palabras resonaron en el aire, dejando una atmósfera electrificada de expectativa. Ezequiel sintió que, en esta revelación, un nuevo misterio se asomaba a la puerta del tiempo. La revelación continuaría, y en su corazón, una pregunta latía con fuerza: ¿cómo será esa manifestación de la gloria divina, y qué grandes cosas ha preparado Dios para aquellos que esperan en Él? En medio de la agitación de Jerusalén, una calma sobrenatural descendió sobre Ezequiel, como si el cielo mismo se abriera para revelarle secretos escondidos. El viento suave soplaba entre las calles, trayendo consigo murmullos de esperanza y temor. Ezequiel sintió que el fuego en su interior le llevaba a un camino aún más profundo, donde el propósito de Dios se entrelazaba con los corazones de su pueblo. Aquí estoy, Señor, pronunció en voz baja, esperando que su respuesta llegara a través de visiones o palabras. En ese instante, el aire se tornó más denso, y en su espíritu, la voz de Dios resonó nuevamente: no temáis, porque estoy en medio de vosotros. Mirad hacia el horizonte, donde la oscuridad parece reinar, pero yo traigo luz en medio de las tinieblas. Ezequiel, impulsado por una fuerza inexplicable, caminó hacia la azotea de una de las casas. Desde allí, sus ojos se expandieron ante la vasta extensión de la ciudad, donde ya no solo veía las murallas, sino el inminente movimiento de las naciones.
Como si una cortina se levantara, vislumbró un ejército manifestándose en las fronteras lejanías, levantando banderas de guerra y urdiendo el destino de hombres y reyes. Los de Persia se preparan, oyó la voz del Altísimo, profunda y clara como el trueno. Han designado un tiempo en el que el conflicto se desatará, pero esto no es más que una parte de un plan que yo he establecido. Escucha atentamente, oh Ezequiel, porque a través de la calamidad, mi gloria será manifestada. Con temor y reverencia, Ezequiel preguntó, ¿cómo puede ser esto, Señor? ¿Qué bien puede surgir de tales conflictos? Y la respuesta fue como agua fresca para un hombre sediento, aún en la guerra y la destrucción, yo levanto un remanente. Aquellos que me buscan con sinceridad en sus corazones verán la salvación. El profeta, aún con el eco de estas palabras resonando en su ser, comenzó a recordar la profecía de Sofonías que había escuchado en su juventud. Porque entonces yo cambiaré la lengua de los pueblos en una sola lengua, para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo. Sofonías 3:9. Una oleada de esperanza le llenó cuando comprendió que cada batalla luchada en la tierra, cada lágrima derramada, estaba siendo orquestada por la mano de Dios, conduciendo a una redención mayor. Las visiones se sucedían. Vio a los viajeros de naciones lejanas que buscaban refugio y paz, los rostros de aquellos que habían sido desposeídos de su hogar levantándose hacia lo alto, clamando por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La gloria de Dios descendía, y con ella la respuesta a las súplicas de su pueblo. Pero luego, Ezequiel, continuó el Señor, como una brisa al amanecer que empuja hacia un nuevo día, la culminación de esta obra será de gran significado. La fiesta de las naciones se celebrará como un testimonio de mi fidelidad. Las promesas que he hecho no quedarán sin cumplimiento. Mira, pues, como lo que parece desolación se convertirá en un jardín fértil en el tiempo que he designado, la multitud congregada, aún ajena a las visiones y declaraciones de Ezequiel, continuaba en un murmuro de incertidumbre, pero muchos ojos se volvían hacia él, esperando consuelo. Así dice el Señor. Pronto escucharéis de guerras y rumores de guerras, pero no temáis, pues mi paz habitará en el corazón de aquellos que confían en mí. Mateo 24:6. Ezequiel se encontraba al borde de una revelación divina que prometía cambiar la historia. Todos los que invoquen mi nombre serán salvos, aquellos que perseveran en oración verán mi gloria en medio de la confrontación, proclamó Ezequiel con voz decidida. Con el corazón palpitante, sintió que había más que aún debía ser revelado. Y cuando venga el día del cumplimiento de mis promesas, finalizó, nada será igual, ni la guerra ni el llanto, porque yo mismo estaré en medio de mi pueblo y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. ¿Quién puede resistir mi mano? Mientras hablaba, la atmósfera se llenó de expectación, y en el corazón de Ezequiel la pregunta persistía. ¿Qué más debe suceder para que veamos la manifestación plena de tu plan, oh Señor? Aumenta nuestra fe para los tiempos que se avecinan, revela lo que está por venir, pues anhelamos ver tu gloria, aún en medio de la tormenta. En la quietud de la azotea, la voz de Dios se hacía más clara. Ezequiel sintió que la profundidad de su llamado lo envolvía, y cada sílaba era un eco del deseo divino de redención. La noche comenzaba a caer sobre Jerusalén, y el resplandor de la luna iluminaba su rostro, dejando entrever la intensidad de su llamado. Escucha bien, oh Ezequiel, dijo el Señor, y sus palabras flotaron en el aire como un suave rocío. Aunque el viento de la guerra sopla con fuerza, no olvides que mis propósitos son más grandes que cualquier turbulencia. He establecido un pacto eterno con mi pueblo, aún en medio de la prueba, mi mano no se acorta para salvar. Los corazones de la multitud comenzaban a latir con anticipación, pues el profeta irradiaba la luz de una revelación. Ante sus ojos, imágenes de un futuro distante comenzaron a formarse, naciones que se reunirían, atando sus corazones en oración y súplica. Eran escenas de reconciliación, de un derramamiento de mi espíritu entre las naciones, donde el Hijo de David sería un faro para las personas. Y en el día que mi gloria se manifieste, continuó el Señor, mi pueblo será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Las naciones que vengan a buscarme serán respondidas, y conocerán mi poder y mi amor.
Ezequiel, sintiendo el peso de estas palabras, exclamó, ¿cómo podré saber que esto se cumplirá, Señor? A veces, el desánimo parece reinar sobre nuestro pueblo, y los días de oscuridad se alargan. Enséñame los signos de tu venida, para que pueda dar al pueblo esperanza. En la profundidad de la noche, la voz del Altísimo se elevó de nuevo, resonando en su corazón. Cuando veas que los muros han caído y las naciones han puesto su confianza en mí, sabrás que he escuchado sus clamores. El pueblo de Israel será reunido y mi nombre será glorificado entre ellos. Porque yo soy fiel, y lo que he prometido, también lo cumpliré. De repente, Ezequiel fue transportado a una visión que lo llevó más allá del tiempo y el espacio. Vio el regreso de los exiliados, la reconstrucción del templo en Jerusalén, y vio con sus ojos una batalla en la que la luz de Dios prevalecía sobre las fuerzas de la oscuridad. ¿Quién es este que se levanta, que ordena los ríos a su paso?, preguntó un ángel a su lado. Es el Rey de la Gloria, respondió el otro, él viene con poder y majestad para redimir a su pueblo. Mientras la imagen se desdibujaba, el corazón de Ezequiel se llenó de un fervor renovado. Sintió que el Espíritu Santo quemaba en su interior, infundiéndole valor para proclamar la verdad frente al pueblo. Escuchad, oh moradores de Jerusalén, clamó con voz resonante. Vuestros días de angustia han sido contados, mirad hacia el horizonte, pues un nuevo amanecer se acerca. No temáis, porque el Señor viene a salvar. Prepárense y busquen a su Dios con sinceridad, porque la victoria pertenece a aquellos que confían en Él. Y así, mientras el eco de sus palabras resonaba en las calles, la multitud comenzó a preguntarse, ¿qué más traerá el Señor en este tiempo de tribulación? Ezequiel, con el sudor del fervor en su frente, comprendía que la revelación había despertado en él la urgencia de su misión. Aún esto es solo el inicio, dijo el Señor con voz suave pero firme. La historia de mi pueblo está entrelazada con la redención de las naciones, y cuando el tiempo se haya cumplido, veréis cómo el amor y la justicia se unen en un único propósito. Desde la ceniza surgirá una gloria que no perecerá. En su espíritu, la expectativa crecía, como un fuego que nunca se extinguiría. Así dice el Señor, terminó Ezequiel, sintiendo el peso de las promesas. El camino hacia la victoria es un camino de reconciliación, y la obra que he empezado entre vosotros, la llevaré a su culminación. Sed perseverantes, porque lo que está por venir es más grande de lo que podéis imaginar. Y así, el velo de una nueva revelación se levantaba, mientras la pregunta resonaba en el aire, ¿hasta dónde llevará el Señor este nuevo pacto de esperanza? Ezequiel sintió el viento fresco de la noche recorrer su rostro, como un susurro divino que lo animaba a seguir adelante con su misión. La multitud se había quedado en profundo silencio, con los corazones palpitando al compás de la esperanza. Pero una nueva visión comenzaba a formarse en su interior, agitada por la misma voz que lo había llamado. Levántate, oh Ezequiel, y escribe las palabras que te daré, ordenó el Señor. La voz resonó en el aire como el sonido de una trompeta, y Ezequiel se sintió como un escribano del cielo. Porque llegarán días en los que mi pueblo será asediado, y clamarán hacia mí en su angustia. Yo escucharé su lamento y haré de ellos una nación renovada. Mientras se preparaba para escribir, visiones de calamidad y redención se entrelazaban en su mente. Vio a Israel enfrentando enemigos poderosos, existiendo en la sombra del temor e incertidumbre. Pero también presenció cómo en medio de la adversidad, un remanente fiel, a quienes Dios había preservado, se levantaría en oración y clamor. Ellos serían su voz, un faro de luz en la oscuridad. Verás, dijo el Señor, que así como los vientos soplan con fuerza en el mar, así también las naciones se levantarán contra mi pueblo, pero no prevalecerán. Porque los que en mí confían serán como un monte Sión, que no se moverá, sino que será firme para siempre. Ezequiel, con el peso de este mensaje, se dirigió al pueblo. Hermanos míos, en la hora de tribulación, no olvidéis que hay un propósito en cada lágrima derramada. Mirad hacia el cielo, porque la redención no tardará.
Así como fue prometido a nuestros ancestros, el día llegará cuando nuestros corazones sean unidos y nuestras voces se levanten en adoración. Los ojos de la multitud brillaban con una mezcla de temor y esperanza. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, escudriñando las palabras de Ezequiel como quien busca las estrellas en una noche oscura. ¿Qué podría ser este plan de Dios?, preguntaban. ¿Acaso hay salvación aún en este tiempo de aflicción? La voz de Dios resonó nuevamente en el corazón del profeta: los días de la restauración están cerca, y en esa hora, mi Hijo, el Mesías, será revelado. Él traerá no solo paz a Israel, sino a todas las naciones. Será un pacto nuevo que erradicará la iniquidad del corazón de los hombres. Ezequiel sintió una oleada de energía divina, como fuego en sus venas. El Señor hará maravillas en medio de su pueblo. Aquellos que se erijan contra nosotros serán como la paja que se lleva el viento. Mi mano será sobre aquellos que se humillan y claman por misericordia. La multitud comenzó a moverse inquieta, asimilando la magnitud de las palabras proféticas. Los ancianos asentían con gravedad, y los jóvenes miraban a Ezequiel como si esperaran una chispa de fe que encendiera su corazón. Sin embargo, debéis estar preparados, advirtió Ezequiel, su voz resonando con urgencia. La prueba precederá a la gloria, y muchos serán llamados a permanecer firmes en medio de la tempestad. Recuerda lo que Moisés dijo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy. El silencio regresó, y cada palabra resbalaba en la conciencia de los oyentes. Quedaba claro que el mensaje de esperanza estaba envuelto en el desafío de la fe. Aún así, el peso de la promesa de Dios permanecía, como un eco en sus corazones, y así, mientras la noche se adentraba en su plenitud, Ezequiel supo que no era solo un anunciador de eventos futuros, él era un testigo del compromiso eterno de Dios con su pueblo. Porque lo que está por venir es el cumplimiento del pacto eterno, concluyó Ezequiel, sintiendo que finalmente la verdad había hallado su espacio en la historia. El pueblo miró al cielo, llenos de expectación. ¿Qué más revelará el Señor en los días venideros?, se preguntaron, mientras en sus corazones comenzaba a gestarse una ferviente esperanza, consciente de que el plan soberano de Dios aún se desplegaba. Y en ese mismo momento, se encendió la comprensión de que su historia estaba íntimamente entrelazada con el futuro de las naciones. Ezequiel permanecía bajo el manto estrellado, su espíritu vibrante en la presencia de Dios, como un instrumento afinado listo para tocar una melodía de esperanza. El silencio que envolvía a la multitud no era de miedo, sino un preámbulo a la revelación. Él sabía que el concepto del tiempo divino florecía en el pueblo como una flor en el desierto. Aquello que el Señor estaba a punto de desatar podría cambiar el rumbo de su historia y del mundo entero. Escuchad, clamó Ezequiel, dejando las palabras fluir de su corazón. Así como languidece la tierra en tiempos de sequía y llora por agua, así yo declaro que vuestras almas clamarán, y el agua de vida fluirá como un río entre ustedes, trayendo restauración. Porque en mi casa hay abundancia, y en mis promesas hay esperanza. Mientras hablaba, Ezequiel recordó otras visiones. Sus ojos se adentraron en el futuro, donde las naciones se alzarían en conflicto. Veréis un tiempo de turbación, dijo, su voz resonando con la urgencia de un centinela. Las naciones, como tigres hambrientos, se lanzarán contra Jerusalén, pero el Señor será un escudo en la brecha, y él nunca abandonará a su pueblo. La multitud temblaba ante la gravedad del mensaje, pero en medio del temor, la certeza de la presencia de Dios se tornó palpable. El aire vibraba con la expectativa de la intervención divina. Porque así dice el Señor: he aquí, yo haré de vosotros una fuente, un manantial que brotará en medio del desierto, y el clamor de mi pueblo será oído en los cielos. Y entonces, en la profundidad de su ser, Ezequiel sintió que se acercaba otra revelación. El tiempo de las promesas está nacido, y también el tiempo del juicio. Hay quienes no conocerán la misericordia, y a ellos les aguarda un día de tinieblas, pero aquellos que clamen a mí en humillación y arrepentimiento, verán mi luz. De repente, un estremecimiento recorrió su ser mientras contemplaba un nuevo cuadro:
la unión de judíos y gentiles. Y cuando llegue el día, profetizó, mi pueblo no estará solo, pues las naciones vendrán buscando la luz de Sión, y en medio de la paz, encontrarán la justicia que les prometí. Los corazones de los presentes ardían en su pecho al escuchar que no solo ellos, sino todas las naciones, tendrían un papel en la grandiosa obra de Dios. Como relámpagos iluminando la oscuridad, las visiones de Ezequiel revelaban la gloria del Señor a un pueblo que había vagado por la desolación. Porque vendrán tiempos de desgracia y dolor, continuó Ezequiel, su voz llena de autoridad. Pero recordad la promesa, os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36 horas y 26 minutos, las palabras reverberaron en la noche, mientras los ojos de la multitud se llenaban de lágrimas. La reconciliación parecía cercana, y la esperanza de un nuevo pacto, palpable. Sin embargo, había un susurro de advertencia en el aire, una conciencia de que el camino hacia la gloria estaba pavimentado por el sufrimiento. Mas, deteneos, oh pueblo mío, exclamó Ezequiel, captando la plena atención de la multitud mientras el viento soplaba suavemente. No os dejéis llevar por la superficialidad. Hay una elección que hacer en tiempos de prueba, y el fiel será el que sostenga su fe como estandarte en la batalla. Un profundo silencio marcó la pausa entre la advertencia y la promesa, mientras el pueblo parecía escuchar las palabras del profeta en su propia carne. Sus corazones estaban en la cuerda floja, a la espera de la manifestación de lo divino, y así, al finalizar la noche, Ezequiel comprendió que había contado su historia en la historia de Dios, y se dio cuenta de que cada palabra revelada estaba íntimamente entrelazada con el destino de las naciones. El plan soberano de Dios se desvelará, y yo soy el testigo. Cuando las naciones clamen, y el remanente fiel se levante, conocerán el poder que reside en el nombre del Altísimo, y el Mesías será su esperanza. Con esas palabras, las estrellas parecían brillar más intensamente, como si el cielo mismo se preparara a entrar en acción. Ezequiel sabía que el cumplimiento del pacto no estaba lejos y que pronto se desataría una revelación que estremecería los fundamentos de la humanidad. La promesa de Dios aún aguardaba su cumplimiento. Y así, llegó la mañana en la que el cielo, adornado de luces radiantes, parecía anticipar el cumplimiento de las promesas del Señor. Ezequiel, con el espíritu avivado, sabía que el momento de la redención estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Mientras caminaba por las calles de Jerusalén, la multitud comenzaba a congregarse, sintiendo el peso de los acontecimientos que se avecinaban. El ambiente estaba impregnado de inquietud, pero también de una expectativa vibrante. El tiempo de cumplimiento ha llegado, exclamaba Ezequiel, animando a los presentes a abrazar la esperanza. Así dice el Señor, no temáis, porque estoy haciendo una obra nueva, brotará de lo profundo como un manantial, Isaías 43 horas y 19 minutos. Sus palabras resonaron en los corazones de la gente, y los murmullos de asombro se multiplicaron entre ellos. De repente, los cielos se abrieron, y un estruendo de voz se hizo oír desde lo alto. Este es mi Hijo, en quien tengo complacencia, a él oíd. Era una voz poderosa, que llenó el aire con una autoridad divina. Ezequiel, sintiendo el peso de la revelación, se postró de rodillas, atento a la manifestación del plan eterno de Dios, entendido a través de las Escrituras. Las palabras de Jeremías resonaban en su mente, he aquí días vienen, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Jeremías 23:5. Ese mismo día, un hombre apareció por las calles de Jerusalén, un nazareno de rostro radiante y mirada penetrante. La multitud se aglomeró a su alrededor, su presencia emitía un aura de poder y compasión. Era Jesucristo, el Mesías prometido. Por la enseñanza que brotaba de sus labios, la fe se encendía en los corazones de los que le oían. Mientras Ezequiel observaba, se dio cuenta de que el tiempo de la promesa había llegado. Él es la luz que viene a los que viven en tinieblas, proclamó Ezequiel en voz alta, reconociendo la esencia de la redención que basaba su mensaje.
Los corazones empezaban a abrirse a la posibilidad de salvación, mientras el Maestro enseñaba la verdad de la gracia y el perdón. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dijo Jesús, Mateo 11:28. Las palabras de amor sanaban las heridas que habían sido causadas por la opresión y el desánimo. El pueblo empezó a comprender que su sufrimiento no había sido en vano. Las promesas de Dios son eternas, continuó Ezequiel, sintiendo que un fuego interior lo movía. Aún en medio de los juicios, el amor del Padre estaba presente, restableciendo a su pueblo. Oh, Israel. La restauración ha llegado, y el nuevo pacto se manifiesta en la entrega del Hijo de Dios. Mientras los corazones de los presentes respondían con avivamiento, un sentimiento de ser parte de un plan mayor comenzó a unirlos. El tiempo de resurrección de nuestras esperanzas y sueños ya no se encuentra lejos, clamor bajo el manto de adoración. Juntos, el pueblo se unió en un cántico de alabanza, sus voces fusionándose en una melodía que trasciende la angustia del pasado. Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. La atmósfera cambió, ahora era un lugar de rendición y entrega. Las cadenas de unos corazones quebrantados comenzaron a romperse, y el eco de Dios resonaba en cada rincón. Ezequiel, rodeado de la multitud, sintió justo lo que había vislumbrado en sus visiones: el nuevo pacto no era solo para Israel, sino que se extendía a todas las naciones. La gloria de Dios se manifestaba en medio del pueblo, creando una comunidad que se convertiría en luz para el mundo, y así, cuando la imagen de aquel grandioso rey se fue desdibujando en la distancia, quedó una promesa grabada en los corazones: verán mis obras poderosas y se llenarán de fe. Las palabras que habían percibido como lejanas ahora estaban entre ellos, sellando una nueva historia en la que Dios y su pueblo caminarían juntos. La vida en Jerusalén continuaría, pero a partir de ese día, la esperanza plantada en los corazones de aquellos que habían creído, florecería como un árbol grande junto a corrientes de agua. El eco de la promesa resonaría a través de las generaciones, recordándoles que nunca estarían solos, porque el Dios de sus padres ahora caminaba entre ellos. Y así, el relato de redención, desde la angustia del pueblo en la oscuridad hasta el brillo de la esperanza en la luz de Cristo, se volvió un nuevo camino, uno que parecía traído por manos divinas. Los días de renacer habían comenzado. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta maravillosa conclusión. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo la esperanza de la palabra divina.